Buenas tardes, hermanos, si pueden abrir sus Biblias a el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y vamos a leer en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 26. Mateo 5, versículo 20, y vamos a leer hasta el 26. Dice así la palabra del Señor: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en esta tarde, dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ti, Señor. Tú que eres nuestro Dios, nuestro Rey, nosotros, Señor, tu pueblo, tus esclavos, Señor, y venimos a escuchar la instrucción que viene de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tener convicción, Señor, si hay pecado, pero también, Señor, gracias, Señor, para llevar a cabo estos mandamientos y obedecerte, Señor, según tu ley. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar nuestra serie en el Sermón del Monte. Hasta ahora hemos visto el Sermón del Monte, para los que no han estado en toda la serie, comienza en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y corre hasta el capítulo 7. Y este es el sermón que el evangelista Mateo escribe acerca de lo que el Señor enseñó en este sermón muy famoso que el Señor predicó. Posiblemente este fue, o según el evangelista, fue al principio de su ministerio. El Señor ahora tiene una multitud de seguidores de diferentes personas, entre ellos muchos judíos religiosos o también discípulos o aquellos que seguían a Cristo. Y ahora el Señor, con toda esta multitud reunida en un monte, se sienta y ahora los va a instruir, les va a enseñar la ley. Cual Moisés, cuando, si recuerdan, Moisés en el Sinaí recibió la ley de Dios y después se la entregó al pueblo o se la leyó al pueblo. Así el Señor, como el segundo Moisés o el Moisés superior o el profeta, como lo es el Señor, ahora recibe la ley, o más bien toma la ley de Moisés y la empieza a explicar la esencia, la verdadera obediencia a la ley. Y así nos encontramos en el Sermón del Monte, hermanos. Hemos visto hasta ahora el carácter del creyente en las bienaventuranzas. Hemos visto el llamado y el impacto que el creyente tiene en el mundo cuando el Señor nos llama a ser sal y luz. Y esto todo lo vemos en los primeros versículos del Evangelio del capítulo 5. Y vemos este impacto que el creyente de ser sal y luz en el mundo para la gloria de Dios. Y vimos la última semana, o la última vez que estudiamos este pasaje, vimos cómo Cristo confirmó la ley de Dios, cómo Él estableció, mostró el estándar de la verdadera piedad.
Es decir, aquellos discípulos que tenían el carácter bienaventurado y que iban a hacer impacto en el mundo, siendo sal y luz del mundo. Ahora el Señor, la última vez vimos que el Señor les da y los reafirma que la ley de Dios, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, como estas aún lo viene a afirmar y decirles que esta ley es la ley que deben ellos seguir y obedecer. Que Él no ha venido a traer una nueva ley, un nuevo estándar. No, Cristo vino a confirmar la ley, a cumplirla. Y así nos llamó a que la viviéramos. Y terminó en el versículo 20 que comenzamos leyendo hace unos minutos, cuando Él exhorta a sus discípulos y les dice que a menos que su justicia, a menos que su vida de piedad no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los religiosos del tiempo de Jesús, que eran estrictamente, que se suscribían a la ley, decían ellos estrictamente, decían temer a Moisés y seguir las enseñanzas de Moisés. Bueno, el Señor les dice, esos religiosos que son fariseos, que buscan seguir la ley a la pie de la letra, si su justicia, la de sus discípulos, y la justicia, la obediencia de los discípulos del Señor no era mayor que esa religiosidad que mostraban los escribas y fariseos, los creyentes o los discípulos no entrarían en el reino de los cielos. Y vamos a ver más a detalle qué es lo que se refiere el día de hoy el Señor con esto, cuando el Señor ahora va a dar un ejemplo. Y esto nos debe hacer temblar en un sentido, hermanos. De nuevo, los fariseos eran religiosos. Ellos buscaban conformarse a la ley de Moisés. Y el Señor les dice, yo no vine a cambiar la ley, yo vine a establecerla. Y a menos que no sea mayor que la de estos religiosos, la de ustedes, no entrarán en el reino de Dios. Y el Señor, vamos a entrar el día de hoy a una serie donde el Señor empieza a explicar a sus discípulos, contrastando la interpretación de los judíos de ciertos mandamientos de la ley. Y el Señor empieza a contrastarlos y mostrar a los discípulos la esencia verdadera de los mandamientos. Y el día de hoy vamos a comenzar con el sexto mandamiento, que es el mandamiento que el Señor usa el día de hoy: no matarás. Y el Señor les va a mostrar la verdadera piedad, la verdadera justicia que los discípulos tenían que obedecer. No como los fariseos, pero algo mayor. Una obediencia mayor que la de los escribas y fariseos. Y realmente no era mayor, sino que era la verdadera obediencia a la ley, como vamos a ver el día de hoy. Y de alguna forma, hermanos, ya los que estuvieron el domingo, ya comencé a abordar este tema providencialmente. Enseñé en el catecismo el no matarás, ¿recuerdan? Y vimos cómo se extendía su alcance de no matarás. Y así providencialmente nos vuelve a tocar este tema en esencia. Y creo que ciertamente el Señor me ha hablado a mí en las últimas semanas. De nuevo, me tocó enseñarlo el domingo y me volvió a repasarlo para este estudio. Y ciertamente el Señor me mostró a mí, me ha confrontado, y espero que de igual forma ustedes lo vean así, hermanos, como la providencia de Dios hablándonos acerca de un tema específico 2 veces seguidas o 2 veces en un corto periodo de tiempo, y así podamos ser animados. Y hermanos, este mandamiento, creo que todos nosotros, no matarás, el sexto mandamiento, creo que todos nosotros hemos pensado alguna vez, yo no soy culpable de quebrantar este mandamiento. Sí, podríamos decir, he quebrado el primero, he quebrado tal vez el segundo, tal vez he codiciado el 10º. Pero este mandamiento, el sexto, yo soy libre de este mandamiento. Yo no he matado a nadie. Yo no soy culpable, no soy un asesino. Pero escuchen las palabras de un puritano y que resuenan lo que el Señor dice. Matthew Henry dice, Cristo mostró el significado completo de este mandamiento, no matarás. Escuchen,
conforme al cual debemos ser juzgados en el más allá y por tanto debería ser obedecido ahora. Hermanos, nosotros vamos a rendir cuentas por este mandamiento. Y mi anhelo es que primero es mostrarles, como yo fui ya confrontado igual, que todos hemos quebrantado este mandamiento. Y que vamos a ser juzgados por este mandamiento si no estamos en Cristo y Cristo no ha lavado y perdonado y hecho expiación por nuestros pecados. Pero esto es algo, hermanos, que es serio. El título del estudio, para los que toman nota, es El significado completo de no matarás. El significado completo de no matarás. Y vean conmigo el versículo 21, una vez más, para comenzar. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí voy a leer. Aquí el Señor, hermanos, trae a memoria a sus oyentes, a esta multitud que está reunida, y les dice y les recuerda las palabras, como primer ejemplo, la palabra que encontramos en la ley, no matarás. Ahora, como forma de trivia, ¿quién recuerda qué mandamiento es este? ¿Qué número mandamiento es? Es el sexto mandamiento. Ya lo había dicho antes, pero quería ver si estaban poniendo atención. El sexto mandamiento, no matarás. Y ahora el Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, vean conmigo, oísteis que fue dicho a los antiguos. Algunos aquí, hermanos, posiblemente han interpretado, más bien han interpretado que el Señor Jesús de alguna forma está elevando la ley de Moisés, o está levantando su estándar, o está trayendo una nueva ley, comparando la ley de Moisés con la nueva ley. Y esto lo concluyen porque noten cómo dice una vez más, oísteis que fue dicho a los antiguos. Estos hermanos interpretan esto y piensan que se refiere a que oísteis, es decir, los oyentes fue, ustedes, audiencia, han escuchado. ¿Por quién han escuchado? A los antiguos, es decir, la gente, el pueblo antiguo de Israel, que se les fue dicho, ¿por quién se les fue dicho? Por Moisés, no matarás. Una vez más, para que me entiendan, para ser más claro. Oísteis ustedes que fue dicho a aquel pueblo de Israel en el Sinaí, no matarás. ¿Por quién fue dicho? Por Moisés. Pero yo os digo. Entonces aquí muchos concluyen que el Señor está yendo en contra de la ley de Moisés, que está trayendo una nueva interpretación, ¿verdad? Eso les dijo Moisés, esto les digo yo. Pero hermanos, quiero mostrarles que esto no es así, no es esta la interpretación correcta. Esto obviamente, como ya leímos en el versículo 17 al 20, en el último estudio, el Señor vino a confirmar la ley de Moisés, no vino a cambiarla, ¿verdad? Entonces sería algo contradictorio que primero dice que la vino a cumplir, a establecerla, y después dice, bueno, Moisés les dijo eso al pueblo de Israel en la antigüedad, pero yo les digo esto. No. Ahora, ¿qué se refiere entonces el Señor al decir, oísteis que fue dicho a los antiguos? Lo que el Señor está haciendo aquí referencia es a la tradición rabínica, hermanos. Aquella tradición que fue transmitida por generaciones. La interpretación rabínica de los maestros de Israel a lo largo del tiempo. Y esto, hermanos, usaban los rabinos o los fariseos. Ellos iniciaban sus sermones, los fariseos. Ellos comenzaban apelando no a la ley de Moisés necesariamente inmediatamente, sino ellos comenzaban citando o haciendo referencia a la tradición rabínica. Por ejemplo, ellos comenzaban, los rabinos, comenzaban un sermón diciendo, el rabino tal y tal enseñó que esto y esto y esto, no matarás significa esto y esto y esto. Es decir, ellos siempre apelaban a la tradición, a lo que se les había enseñado por generaciones.
Y en esta tradición, hermanos, la palabra de Dios, la ley ya había sido corrompida por los hombres. Es decir, entonces lo que el Señor está diciendo, ustedes han escuchado que se ha dicho a los antiguos, a todas las generaciones pasadas, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. Ahora vamos a ver más a profundidad a qué se refiere, porque a primera instancia dices, bueno, sí, el que matare será culpable de juicio. ¿Qué tiene de malo? Eso incluso está en la ley, ¿verdad? Pero el Señor nos va a mostrar cómo ellos lo corrompieron. El Señor, hermanos, vean cómo contrasta, nada más vean el principio del versículo 22. Pero yo os digo, el Señor, hermanos, va a contrastar las perversiones o los malos entendidos de la tradición judía de la ley de Dios con el sentido verdadero. Con el sentido verdadero. Y escuchen, el Señor en este texto, como vemos en el principio del versículo 22, no apela a ninguna autoridad rabínica, a ninguna tradición. Escuchen, Él apela a su propia autoridad y escuchen, y a la explicación de la ley escrita. Es por esto que en otros textos, hermanos, si recuerdan, vemos que la gente se maravillaba de qué, de la enseñanza de Cristo, de nuestro Señor. ¿Por qué se maravillaban? ¿Algunas veces lo habían pensado? Escuchen, no era meramente por su oratoria, no era mera más porque era un buen predicador. La gente se maravillaba, y obviamente el Señor era el más grande de los predicadores, ¿verdad? Y vemos cómo Él usaba parábolas y diferentes formas para enseñar. Pero no se maravillaban principalmente por eso. La gente se maravillaba porque el Señor nunca apeló a la tradición rabínica. No apelaba a otra cosa sino a la misma palabra de Dios y a su propia autoridad. Vean Marcos 1:22. Marcos 1:22. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, es decir, de la enseñanza del Señor, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. El Señor les predicaba con autoridad. Les predicaba con la autoridad, sí, porque Él era el Hijo de Dios encarnado, pero también esa autoridad no nada más era por... La gente rechazaba eso. La gente no inmediatamente se daba cuenta de eso, que Él era el Hijo de Dios, aunque ciertamente con esa autoridad Él predicaba y enseñaba, pero principalmente era porque Él no enseñaba como los escribas, como los fariseos que apelaban a las tradiciones. Tal rabino dijo esto y lo otro, pero el Señor se iba a la palabra de Dios. El Señor hablaba con autoridad, como si Él conociese verdaderamente la palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente por Él fue inspirada, ¿verdad? Pero era por eso. Y hermanos, aquí de forma de aplicación, primero recordemos que el Señor aquí no está cambiando la ley de Moisés, no está trayendo algo nuevo, sino que está volviendo a la esencia verdadera, con autoridad, yendo a las Escrituras y explicándolas, mostrando verdaderamente, no apelando a ninguna tradición, sino a la palabra misma de Dios. Y hermanos, aquí de forma breve de aplicación, nosotros debemos siempre apelar y fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. El Señor nos dio este ejemplo. No podemos ser guiados y movidos por las tendencias de este mundo, por las tradiciones de cualquier iglesia o de cualquier moda o cualquier cultura o sociedad, ni por la ciencia, ni por las tendencias de la medicina. Y a lo que me refiero es en casos de cosas morales, donde la palabra de Dios es clara. Nosotros debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, estar anclados en ella. Y esta nos va a decir lo que es verdadero. Ahora, no estoy diciendo en el caso, por ejemplo, de la medicina, que no sea útil, no me malentiendan. A lo que me refiero es
que en esencia nuestra vida debe estar y nuestra autoridad es la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Ahora, regresando a nuestro texto, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora sí, hermanos, entonces, ¿cuál era la tradición de los rabinos? ¿Cuál era la tradición de los fariseos? ¿Cuál era lo que ellos enseñaban a las gentes? Y hermanos, aquí el Señor expone que su entendimiento y la enseñanza que ellos tenían, y escuchen, esta gente oyente del Señor, habían sido instruidos en esto. Lo que el Señor expone es que su entendimiento de este mandamiento era sumamente superficial. Era sumamente superficial. Lo que ellos enseñaban, sea por ignorancia, es decir, los rabinos, los judíos, lo que ellos enseñaban sea por ignorancia o por hipocresía, pues como dice en el Evangelio de Juan, siendo ellos ya maestros del pueblo de Israel, no sabían estas cosas. Ellos debían haber sabido verdaderamente cuál era la esencia de la ley. No sé si lo enseñaban por ignorancia o por hipocresía, que sabemos que el Señor condenó a esta clase religiosa, ¿por qué? Por su hipocresía. Pero ellos debían ya haber sabido la esencia de la ley, y particularmente este mandamiento. Pero escuchen, lo que ellos enseñaban acerca de no matarás, lo que el mandamiento requería, era sencillamente que quien quiera que haya matado a alguien, solamente sería culpable, solamente esa persona sería culpable de haber quebrantado el mandamiento. Y sería culpable de una corte de juicio. Pero hasta ahí se había quedado su entendimiento, meramente en el acto externo de asesinato, de homicidio, de haber matado a alguien. Se había quedado en lo físico, en lo temporal. Y es cierto, ciertamente los homicidas deben ser culpables de juicio, pero el Señor dice que eso era lo único que enseñaban. Y de nuevo, muy probablemente por hipocresía incluso lo hacían. Ellos se limitaban la sentencia del homicidio y lo reducían a un juicio terrenal, simplemente para mantener cierto orden social. Pero escuchen, dice un puritano, ellos habían olvidado la venganza y el juicio de Dios que enfrentarán los homicidas. Y este mandamiento, hermanos, la esencia, este mandamiento se redujo por los fariseos de una ley sagrada de Dios que va al corazón a simplemente una ley temporal o penal, civil. Ellos habían olvidado el corazón, la esencia, y lo habían mantenido a lo externo. Y creo que nosotros hemos hecho lo mismo. Y hermanos, antes de decir algo más, es cierto que el gobierno debe castigar el homicidio, mantener el orden civil, pero este no es el todo del mandamiento. Los judíos habían mantenido tan externo el requerimiento. Y solo porque no habían matado a alguien, ellos ya pensaban que lo habían cumplido. Y hermanos, una vez más, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado así? Yo no he quebrantado este mandamiento, yo no soy un homicida, yo no he matado a nadie. O hermanos, por nuestras interpretaciones tan superficiales, tal como la de los fariseos, y tal vez en nosotros por ignorancia, pero aún así minimizamos la palabra de Dios para no sentirnos tan malos. Y no es así, hermanos, cuando salimos a evangelizar y le predicas a alguien y le presentas los mandamientos, la gente trata de decir, yo no he quebrantado ese, yo no soy hecho esto. Incluso, hermanos, yo digo, tienen el descaro algunos de decir que nunca han dicho una mentira. Oh, yo no he mentido. Ah, no has mentido. Pero se dan cuenta cómo la tendencia es querer minimizar, decir que yo no he quebrantado la ley.
Pero vean la enseñanza de nuestro Señor, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, aquí el Señor nos dice el significado completo de no matarás. El Señor dice que cualquiera que se enoje, el Señor dice que cualquiera que se enoje será culpable de juicio. O cualquiera que diga necio, es decir, un insulto, será culpable de un concilio. O quien le llame fatuo, es decir, una palabra de desprecio, enojo. Escuchen, será expuesto al infierno de fuego. Noten que aquí el Señor listó el enojo y palabras deshonrosas, palabras de insulto. Y el Señor nos dice que el mandamiento no matarás incluye todas estas acciones. Desde el enojo interno del corazón, la ira, el enojo, hasta palabras de insulto y de desprecio. Y hermanos, ¿cuál es la raíz de este mandamiento? Todo esto, la raíz es el corazón. Es, como dice un puritano, las pasiones del corazón. Escuchen, como el enojo, la ira, la malicia, los pensamientos vengativos. Y todo esto después se traslada a palabras deshonrosas, vengativas, o escuchen, o incluso acciones que lastiman a una persona, físicas, que después terminan en ¿qué? En asesinato, ¿verdad? Pero la raíz, hermanos, la esencia es el corazón, la ira, el enojo, la malicia. Todas estas acciones pueden llegar hasta matar a alguien. Es el enojo que está en el corazón. Escuchen Santiago 4.1. Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago hace la pregunta, ¿de dónde vienen todos estos pleitos, estas matanzas? ¿Acaso no es de sus pasiones del corazón, las iras, los enojos? Escuchen al Señor en Mateo 15:19. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. El Señor nos enseñó que de ahí viene el matar, del corazón. Y estas emociones del corazón, como el enojo, la envidia, la malicia, hermanas, todas estas dan fruto a obras de la carne, como hemos aprendido en Gálatas. Dan fruto a acciones de la carne. Pleitos, contiendas. Y escuchen, como dice Gálatas, afirma lo mismo. Quienes practican estas cosas, incluso desde el corazón, la ira, el enojo, no heredarán el reino de Dios. Lo hemos aprendido en Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne. Es decir, incluye el enojo. Los que practican el enojo, la ira, no heredarán el reino de Dios. Lo demás simplemente son el fruto, lo que se evidencia de lo que ya hay en el corazón. Y hermanos, el enojo y sus diversas expresiones matan. Es lo que el Señor nos está tratando de decir de alguna forma, enseñando. El enojo y las diversas expresiones matan. Matan el alma de una persona cuando tú lastimas o insultas. Matas a la persona con insultos, con venganza, con quererle hacerle un mal o llevarlo a cabo ese mal.
Puedes matar su reputación, su persona, con insultos, con difamación, con chisme incluso, tratando de hacerle mal a alguien. Matas a alguien cuando lastimas su cuerpo, si has golpeado a alguien. Aquí no hay niños el día de hoy, pero aquí la aplicación, si entre niños se han peleado, los hijos, y se han pegado, lastimado, el Señor dice que esto es quebrantamiento de este mandamiento. Cuando lastimas o golpeas a alguien. Y finalmente, obviamente, el homicidio, cuando finalmente se lleva al punto final. Y hermanos, todas estas son dignas de juicio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no somos culpables de este pecado, de haberlo quebrantado? ¿Cuántos no nos hemos enojado alguna vez contra nuestros esposos, esposas, contra nuestros propios hijos, contra algún vecino, contra algún extraño, ¿verdad? Incluso cuando manejamos lo que le llaman road rage, que alguien se nos atraviesa o nos corta y nos enojamos y en nuestra mente ya le dijimos una de cosas. Hermanos, somos culpables. Y el Señor es claro, dice que cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Ahora, hermanos, no todo enojo es malo. Habiendo ya tratado de condenarnos por la palabra a nosotros, ahora es importante clarificar, hermanos, que el Señor nos enseña que no todo el enojo es malo también. Y esto es importante decirlo porque vivimos en una cultura y dentro de la iglesia también, que se ha hecho una dicotomía, una oposición falsa entre el amor y el enojo y la ira, el odio. Y decimos, si somos cristianos debemos amar siempre. Y podemos ver pasajes como este y decir, oh, mira, sí, el enojo es un pecado. Entonces, siempre es amor, amor, amor y siempre amor, ¿verdad? Y el enojo y la ira y todo eso es terrible, es malo. Y sí, ciertamente en nuestro contexto sí es malo, como estamos aprendiendo, es pecado, terrible. Pero escuchen, de nuevo, es importante mostrar que no todo el enojo es malo. De hecho, escuchen, el mismo amor demanda cierta clase de enojo. Por ejemplo, Dios es amor y Él ama la justicia, Él ama la verdad, Él ama la santidad. Por lógica, Él odia todo lo que se opone a esto, ¿verdad? Él odia el pecado, Él odia la mentira. Y esto es necesario porque Él ama la verdad, Él ama la santidad, etcétera, ¿verdad? Nosotros, como humanos, hermanos, por ejemplo, un padre ama a su hijo, ¿verdad? Por lo que él va a enojarse de una forma correcta a todo lo que pueda hacer daño a su hijo. Cualquier cosa que cause mal a él lo puede odiar o enojarse en contra de ello. Y esto es necesario. Imagínense un padre que dice amar a su hijo, pero cuando lo ven que lo están golpeando, no dice, no, yo no me enojo nunca. Y de hecho no voy a hacer nada porque yo soy puro amor. No, ¿verdad? Diríamos, ese es un mal padre. Debe ir y en cierto enojo ir a defenderlo, a protegerlo. Sería lo lógico, porque lo ama. Ahora, nosotros, por ejemplo, amamos a Dios como creyentes, por lo que odiamos todo lo que ofende a Dios. ¿Verdad? Amamos a Dios por lo que odiamos todo lo que ofende a Dios. Ahora, ¿cuál es la dificultad en esto, hermanos? En nosotros. En Dios no la hay, pero en nosotros sí. La dificultad de esto para nosotros es que nuestros amores, nuestros afectos, nuestras pasiones, como dice aquí un puritano, están desordenadas. Nosotros amamos lo incorrecto, nosotros nos amamos a nosotros mismos.
Por lo que cuando alguien nos hace daño, ¿qué queremos hacer? Vengarnos, ¿verdad? Nuestros amores están en el lugar equivocado. De hecho, si amáramos más a Dios, por ejemplo, nos enojaríamos más, con más celo en contra del pecado, porque amamos a Dios y no queremos ofenderlo. El problema es que no amamos a Dios lo suficiente, por lo tanto no nos enoja y no odiamos tanto el pecado. Pero sigue siendo verdad que debemos amar a Dios y odiar el pecado. Odiar todo lo que y enojarnos de una forma en contra de lo que deshonra a Dios. Escuchen esto, y esto me fue impactante a mí. Hay situaciones prácticas que deben causarnos enojo sano. Incluso, escuchen esto, hermanos, incluso usar palabras fuertes manifestando el enojo. Santos, puro. Vean el mismo ejemplo de nuestro Señor. En Marcos 3:4 buscan atrapar al Señor porque quería sanar o iba a sanar en el día de reposo y querían atraparlo. En Marcos 3:4 el Señor les dice a los fariseos y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero noten, el Señor se enojó. Y aquí la palabra, hermanos, es la misma palabra que encontramos en nuestro texto, la cual dice el Señor que no debemos hacer. ¿Acaso el Señor está quebrantando su propia ley? No. Él tenía un enojo santo, un enojo que nosotros debemos imitar. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de estos incrédulos. Por la dureza de su corazón, que estaban blasfemando en contra de Dios, tratando de atraparlo. Y hermanos, nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor, podemos enojarnos por cosas santas. Podemos molestarnos al ver el estado de la sociedad con un enojo santo. No porque me lastiman a mí, no, porque están deshonrando a Dios. Porque están destruyéndose a sí mismos. Y entonces, porque amamos a Dios y amamos a las personas, nos enoja esto. Ver la dureza del corazón en el mundo. O incluso en algún ser creído, cercano, puede haber un enojo sano. Ahora escuchen esto. En Mateo 23, algo aún más fuerte, más interesante, Mateo 23, 17, no solamente se limita el Señor a un enojo santo, pero incluso el Señor usa palabras duras, mostrando su enojo. El Señor ahora manifiesta su enojo con palabras de insulto. Escuchen Mateo 23, 17. Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos. La palabra aquí, insensatos, hermanos, es la misma palabra, fatuo, que encontramos en nuestro texto, la cual el Señor dice que no debemos usar. Pero el Señor la está usando y les está diciendo a los escribas, a los fariseos: ustedes son insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 19, no solamente la usa una vez, la usa dos veces. Versículo 19, necios, fatuo, la misma palabra, y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Esta palabra, insensato, hermano, necios, es la misma palabra que encontramos en nuestro texto. Una vez más, la cual el Señor dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que quería mostrar aquí el día de hoy, hermanos, en esta parte, es que hay un enojo santo. Y hay tiempo en el que como cristianos es necesario usar palabras fuertes. Incluso palabras que pueden insultar a alguien. Ahora, de nuevo, por razones santas, por razones puras. No por venganza, como el Señor. El Señor lo que nos está diciendo es, si es por venganza, por enojo, por malicia, por ira, eso es pecado. Pero si es por razones santas, por la gloria de Dios, por amor a nuestro prójimo, por amor a Dios, el Señor mismo usó palabras groseras, si podemos decir.
o palabras fuertes. Es como si una persona estuviese evangelizando y le dijese una palabra, no seas tonto, a una persona que está en un pecado grave, ¿no? Y tal vez tonto todavía suena suave, pero puede ser algo incluso más fuerte. Ustedes pueden pensar qué palabra puede ser. Pero hay momentos de nuevo que puede ser usado santa, de una forma pura, con un enojo santo. Ahora regresen a nuestro pasaje, y esto era necesario para que no nos vayamos al extremo de amor y paz y nunca tener convicción por la gloria de Dios. Regresando a nuestro pasaje, el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, de nuevo el Señor se está refiriendo a aquella ira, aquel enojo que viene con malicia, ira, sin ningún motivo, razón legítimo, palabras groseras de insulto a nuestro prójimo. Y el Señor muestra 3 consecuencias para mostrar la gravedad de este pecado: del asesinato del corazón, juicio, concilio e infierno de fuego. Y hermanos, aquí el Señor está diciendo, hace referencia al tribunal. Cuando se refiere al juicio, hace referencia al tribunal local de una ciudad que estaba compuesta por 3 jueces. Cuando hace referencia al concilio, hace referencia a una suprema corte, como podríamos llamarla, aquella que estaba en Jerusalén, el Sanedrín. Y cuando hace referencia al infierno, se refiere al infierno de fuego. Pero en su contexto está haciendo referencia a un lugar que se llamaba Gehenna, que era el valle de Hinnom. Y básicamente este era un lugar a las afueras de Jerusalén donde se quemaba toda la basura y constantemente había incendios quemando basura y todos los desperdicios. Y en tiempos antiguos, según Crónicas, se nos dice que ese mismo lugar era donde se ofrecían sacrificios humanos por tiempos paganos, cuando había paganos. Después, en el tiempo, viene a ser llamado, en Jeremías el Señor dice que ese lugar ya no sería para sacrificios, sino sería el lugar, el valle de la matanza. Es decir, el Señor está diciendo, esa Gehenna donde están todos, donde sacrificaron a humanos en la antigüedad y donde ahora está la basura constantemente ardiendo, el Señor dice que ese lugar ahora va a ser llamado el Valle de la Matanza, donde Dios iba a juzgar a los impíos. ¿Y esto qué es? Un símbolo para hacer referencia al infierno, ¿verdad? Al infierno eterno. Es decir, cada vez que ellos venían a ese lugar, les debía traer a memoria el infierno y la venganza de Dios en la eternidad. Y hermanos, aquí lo que el Señor les está diciendo y está cada vez mostrando más, es como si el Señor les dijese, ustedes piensan que solamente el que mata a alguien es culpable de un juicio, pero yo les digo que el que se enoja es digno del juicio que ustedes mismos toman para aquel que mata a alguien. Es más, cualquiera que insulte a alguien será llevado a la Corte Suprema, o incluso cualquiera que lo insulte con peor será digno del infierno. Y nos muestra, hermanos, nos muestra la gravedad una vez más de este pecado. Ahora, el enojo, escuchen esta cita de un puritano. Os digo que si un hombre alimenta en su corazón ira, e ira contra otro sin causa, y la deja crecer hasta convertirse en malicia, pensamientos y deseo de venganza privada, aunque no resulte ofensivo para los tribunales de justicia, quienes solamente pueden juzgar actos manifiestos, aún así esta persona es responsable ante Dios
y está sujeto a su juicio. Pero escuchen, pero incluso si los hombres permiten que sus pasiones se manifiesten en términos de lenguaje injurioso, como necio, raca, fatuo, no solamente están sujetos a la venganza eterna de Dios, sino también podrán ser sometidos al castigo del magistrado civil. Lo que nos está diciendo este puritano y nos está mostrando es que vamos a rendir cuentas por el enojo en nuestro corazón, pero cuando incluso llevamos alguna acción, también podremos ser sujetos al castigo del magistrado civil. Por eso, hermanos, el magistrado civil debe castigar las acciones externas. Este mandamiento se rompe desde el corazón. Escuchen a Charles Spurgeon: la gente no lo piensa, pero el que se enoja es un asesino. La ley de Dios es espiritual, toca las emociones, los pensamientos, los deseos, así como las palabras y las acciones. Si le deseo el mal a alguien, tendría dentro de mí aquello que desearía su muerte. ¿Y qué es eso sino asesinato del corazón? Hermanos, habiendo visto esto, consideremos esto. Porque nosotros nos hemos enfocado solamente en la religión externa, pero olvidamos que hay un Dios que todo lo ve. Un Dios que todo lo sabe, que todo conoce mi actuar. No solo mi actuar, sino también conoce las profundidades de mi corazón y de mis pensamientos. Y hermanos, el Señor dice que el significado completo de este mandamiento no se limita a lo externo. ¿No es así, hermanos? Es más fácil decir no soy un asesino, pero tener enojo en el corazón o haber insultado a alguien. ¿No es más fácil eso? Por nuestro orgullo. Pero si nos humillamos a Dios y podemos decir, oh Señor, que todo lo sabe y que todo lo escudriña mi corazón, yo he pecado, soy un asesino del corazón. He quebrado tu ley, he odiado a mi hermano, me he enojado contra él, lo he insultado, soy digno no solamente de un juicio terrenal, sino soy digno de un juicio eterno. Esa debe ser nuestra postura, hermanos. Y solamente aquellos que se humillan ante Dios de esta forma, por este pecado, recibirán misericordia y gracia, porque Cristo murió en lugar de pecadores, no en los que se autojustifican, no en los que llevan una religión externa nada más, sino los que reconocen que desde su corazón ya ha quebrantado la ley de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vean conmigo ahora el versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, aquí el Señor nos da una aplicación práctica, muy práctico, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar si nosotros nos damos cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos quebrantado este mandamiento? Y Él las aplica que quebrar este mandamiento es uno que impide la adoración. ¿Es serio? Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios y te presentas para adorar a Dios, aquel quien no puedes ver, y a tu hermano que ves lo odias o has tenido enojo contra él? Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así el Señor les presenta el caso de una persona que probablemente ofendió a su hermano, y su hermano tiene algo contra él. Su hermano tiene una justa queja contra él. Y esta persona que ha ofendido a alguien está a punto para presentar su adoración a Dios. Está a punto para presentar su ofrenda a Dios en el templo.
Y el Señor les dice que es mejor que dejen ahí la ofrenda, que la dejen, que se detengan. Y que mejor vayan y se reconcilien primero con su hermano, que pidan perdón, que restauren esa relación antes de presentar su ofrenda a Dios. Escuchen, porque Dios, hermanos, no va a recibir ninguna adoración de una persona que tenga enojo, rencor, malicia o que haya lastimado a su hermano. Dios no va a aceptar ninguna adoración u ofrenda a sí mismo. Así de terrible es este pecado, hermanos. El Señor nos está mostrando, es necesario primero detener cualquier acto de religión y reconciliarnos con nuestro prójimo primero. Y así adorar después, en verdad, a Dios, con limpia conciencia, con temor a Dios. Y ser perdonados por Él. Y este principio, hermanos, es aplicable a nosotros. En cualquier momento que vayamos a hacer un acto de adoración, sea en nuestra casa o la iglesia, y nos acordamos que hemos ofendido a alguien, lastimado a alguien, que tenemos algún enojo, que tal vez esa persona no sabe, pero hay un enojo en nuestro corazón. Es mejor detenernos y arrepentirnos, o ir y reconciliarnos con esa persona. Eso es lo que agrada a Dios. Ahora, y después regresar y adorar a Dios. Hermanos, creo que como creyentes, creo que esto es verdad para aquellos, pues una exhortación. Si meramente nos enfocamos en lo externo, ¿cuánta gente no meramente piensa en lo externo y está peleado con su esposa o esposo y aún así van a la iglesia? Y pretenden sin ningún tipo de remordimiento ni conciencia y pretenden adorar a Dios. Dios dice, no acepta esa adoración. Ahora, el creyente, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado de esta forma? Nos hemos enojado, nos hemos pleiteado. E incluso vamos a la iglesia, pero escuchen, ¿acaso no nuestra conciencia no nos deja? ¿No sentimos que podemos adorar a Dios en paz? Bueno, hermanos, si esta es tu situación, arrepiéntete y pide perdón a Dios. Pero escuchen, antes de llegar a la iglesia o incluso si vas a orar en tu casa o vas a leer la Biblia, pero estás enojado, has peleado con alguien, antes de hacerlo, reconcíliate. Reconcíliate. Porque si no lo haces, no vas a poder adorar a Dios. Si eres creyente genuino, no vas a poder adorar a Dios. Y Dios no lo va a aceptar porque sabe que hay un pecado ahí. Es mejor que te reconcilies rápido, que pidas perdón. Si ya pecaste, insultaste, ofendiste o hay enojo, arrepiéntete en ese momento, reconcíliate en ese momento. Incluso antes de bajarte del auto, arréglate primero. Y adoren a Dios y presenten su ofrenda. Es mejor esto, es lo que el Señor nos está diciendo. Y hermanos, como ya lo estoy diciendo, esto se aplica a la palabra de Dios. Escuchen Timoteo 2:8. Dice, quiere que los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Dentro de la congregación, Dios no va a aceptar una adoración con ira, con enojo. Igual, hermanos, la cena del Señor es interesante ver. La iglesia primitiva, escuchen, hacía de esto una práctica. Antes de la cena del Señor, dice un comentarista, la iglesia primitiva se aseguraba que todas las diferencias entre hermanos y hermanas en Cristo se resolvieran con amor antes de recibir la Santa Comunión. Era una práctica de la iglesia tomarse un tiempo para reconciliarse si había algún pleito antes de la cena del Señor. Y una vez más, hermanos, busquemos, esto es para nuestro bien, el Señor nos está diciendo, arrepintámonos, pidamos perdón, reconciliémonos con nuestros prójimos y después adoremos a Dios. Porque hay gracia para quien que se humilla.
Vean conmigo el versículo 25 y 26 para terminar. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora el Señor aquí de nuevo nos da otra dirección práctica en respecto del haber ofendido a alguien que ahora es nuestro adversario público. El Señor nos dice, arréglate. Si tú tienes un problema con alguien, hermano, en la calle, y esa persona tiene algo legítimo contra ti, por alguna ofensa, por algún delito, una falta que tú hayas hecho, el Señor dice, ve y arréglate. Porque ¿qué va a hacer? Te va a entregar a la cárcel, te va a entregar a un juez. Y si tú eres culpable, vas a ir a prisión. Y escuchen, no pienses que porque eres cristiano, porque tienes el favor de Dios, te va a librar de esa. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, se va a hacer justicia aquí. Así que si tú tienes un pendiente con alguien, arréglate antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, nosotros debemos arreglarnos, ser personas que estamos en paz en la sociedad. Personas de una forma irreprensibles. Si tenemos a alguien que hemos lastimado, resolvamos cualquier asunto legal, cualquier asunto público, antes de que tengamos que enfrentar consecuencias. No perdamos el tiempo. Busquemos arreglar cualquier situación pendiente. Ahora, finalmente, termino con esto. Estos últimos versículos, la mayoría de los comentaristas nos enseñan que finalmente este también es un llamado para ponernos a cuentas con Dios. Un llamado para ponernos a cuentas con Dios, porque cuando hemos pecado en el corazón, aunque nuestro prójimo no lo sepa, Dios lo sabe. Y Dios es nuestro adversario. Y vamos camino a enfrentar a ese juez. Y si no nos ponemos a cuentas, si nos ponemos de a cuentas con Dios, seremos culpables del juicio eterno. Así que, hermanos, al concluir esto, debemos recordar que daremos cuentas a Dios por cada pensamiento y cada acción, cada palabra. Así que pongámonos a cuentas con Dios. Si estás aquí y no eres creyente, ponte a cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Si somos creyentes, hermanos, arrepintámonos y pongámonos en paz con Él por medio de nuestro Señor que ya pagó. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos examina, que nos muestra nuestros pecados, Señor, más profundos del corazón, que nos muestra y que somos culpables, Señor, de haber quebrantado tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por cualquier enojo, cualquier ira, cualquier palabra, Señor, que haya sido de ofensa, que haya matado a nuestro prójimo, Señor, sea su alma, su corazón, que haya lastimado, Señor. Límpianos, Señor, y perdónanos de este pecado, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos pronto, Señor, a no ser orgullosos, Señor, sino a humillarnos y pedir perdón, para que así tú quieres que te adoremos, Señor, en verdad. Y recuérdanos, Señor, que tú también escudriñas todo pensamiento y que debemos ponernos a cuentas pronto contigo, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.